El terrorismo del Perú fue uno de los acontecimientos más violentos en la historia nacional durante la última década del siglo XX. El país enfrentó un conflicto armado interno protagonizado por Sendero Luminoso y en menor medida por el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, dejando miles de víctimas y profundas consecuencias sociales, económicas y políticas. Según Carlos Iván de Gregory, el origen de Sendero Luminoso estuvo relacionado con las condiciones sociales, económicas y políticas que caracterizan a Ayacucho. Además, la pobreza, la desigualdad, la limitada presencia del Estado y la crisis del sistema educativo favorecieron el surgimiento de esta organización, que inició su lucha armada en 1980 con el propósito de imponer su proyecto ideológico mediante la violencia. Además, estas condiciones permitieron que el conflicto se extendiera progresivamente hacia otras regiones del país. Asimismo, Víctor Peralta Ruiz señala que este conflicto es fundamental para comprender la historia reciente del Perú y reflexionar sobre la importancia de preservar la memoria histórica para evitar que hechos similares vuelvan a suceder. Para comprender mejor este tema, hemos seleccionado 3 semanas desarrolladas durante el curso que se relacionan directamente con el terrorismo en el Perú. La semana 11, la crisis económica de los años 80, fue elegida porque explica el contexto político, económico y social en el que surgió y se expandió el terrorismo. La relación entre la crisis de 1980 y el terrorismo radica en que la profunda recesión, la inflación, el aumento de la pobreza y la debilidad del Estado generaron un contexto de inestabilidad social. Este escenario fue aprovechado por grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA para expandir sus acciones violentas, afectando principalmente a la población peruana y agravando la crisis que atravesaba el país. La semana 12, la lucha contra la subversión de 1980 hasta 1989, esta semana fue elegida porque aborda directamente el enfrentamiento entre el Estado peruano y las organizaciones terroristas. Durante este periodo se implementaron diversas estrategias para combatir la subversión, como la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, también se produjeron violaciones de derechos humanos que afectaron a miles de civiles. Analizar esta semana permite comprender cómo se desarrolló el conflicto interno y el impacto que tuvo tanto la violencia terrorista como las acciones del Estado sobre la población. Finalmente, elegimos la semana 14, el declive del terrorismo, crecimiento económico, el regreso del autoritarismo, porque explica la etapa final del conflicto. La captura de Abimael Guzmán marcó el declive del terrorismo, mientras que las medidas del gobierno de Alberto Fujimori generaron cuestionamientos sobre la democracia y los derechos humanos. El estallido del conflicto interno de 1980 fue el resultado de una diversa acumulación de factores sociales, económicos y políticos que debilitaron al país. Como explica Gregory 2010, el surgimiento de Sendero Luminoso estuvo directamente relacionado con las precarias condiciones socioeconómicas de Ayacucho en las décadas de 1960 y 1970. La pobreza extrema y la ausencia de servicios básicos por parte del Estado crearon un profundo descontento social, el cual facilitó la propagación de discursos extremistas. En cuanto a la frustración del sector educativo provincial, la masificación de la educación universitaria en provincias no vino acompañada de oportunidades reales de empleo, por lo que esta falta de movilidad social generó una severa frustración en los jóvenes, situación en la cual Sendero Luminoso instrumentaliza dentro de las aulas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para reclutar a estudiantes y profesores. La crisis de la década de 1980 mermó críticamente con la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, puesto que el colapso del programa heterodoxo y la hiperinflación del gobierno de García agudizaron las tensiones sociales, mientras que la falta de estrategia inicial de inteligencia por parte del gobierno de Belaúnde, el cual subestimó las acciones de Sendero Luminoso, facilitó que el grupo terrorista pueda expandir su presencia a nivel nacional. No se puede ignorar el factor ideológico como un detonante clave de la violencia. Peralta 2009 analiza que el surgimiento solo se alimentó de las diversas carencias materiales, sino que también de la consolidación de un fundamentalismo político y de la intolerancia ideológica extrema, por lo que esta organización se logró estructurar bajo un dogmatismo rígido que rechazaba cualquier vía democrática o pacífica, justificando el uso de la violencia armada y el terror como mecanismos válidos para la destrucción del Estado y la refundación del país. Las consecuencias que nos dejó la violencia perpetuada por estos grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA durante las décadas de 1990 y 2000 son heridas latentes aún en este país. Más allá de los muertos y los heridos, que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación estima que fueron más de 69.000 vidas cobradas por estos grupos terroristas,
Más allá de esto, hubo muchas más consecuencias. Entre ellas, en el plano demográfico, vimos cómo en las zonas rurales y andinas más afectadas como lo son Huancavelica, Junín y Ayacucho, hubo una gran migración hacia las grandes ciudades, en especial hacia Lima, ya que estos pueblos eran totalmente destrozados por los grupos terroristas y eran alejados de su familia y de su hogar y de su territorio. Entre los vecinos hubo una total desconfianza y sobre todo también desconfianza hacia las instituciones del Estado. En el contexto económico, el país era visto como un país en crisis, es decir, que alejó a todas las inversiones extranjeras o a las inversiones de los empresarios, ya que el gobierno que viene fue el que se encargó de poder arreglar esa situación económica para que el Perú ya no sea visto de esta manera terrible que dejó el terrorismo. A continuación, voy a proceder a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo vivió usted los años del terrorismo? ¿Hubo algún hecho que lo haya marcado personalmente? Los años del terrorismo los viví como cualquier otro ciudadano, con mucho miedo, con mucha intimidación, con mucha zozobra. No sabía si al salir de casa ibas a regresar con vida o ibas a ser objeto de un atentado terrorista. ¿Qué me marcó, qué hecho me marcó en mi vida? Pues en el año 88, en octubre específicamente, hubo un atentado en la unidad de recursos humanos de la policía, en donde yo trabajaba. Fallecieron 3 compañeros, 3 colegas, uno de ellos un amigo muy personal. Eso me marcó significativamente en mi vida. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo percibió la actuación de las Fuerzas Armadas del Orden durante el conflicto armado? La participación de las fuerzas del orden fue muy inteligente, muy hábil, muy valiente, pero no se hubiese consolidado el triunfo contra el terrorismo si no se hubiese unido a esa colaboración la comunidad peruana en su conjunto. ¿Cómo fue su experiencia durante la época del terrorismo? Bueno, eso fue en los años 80, cuando todavía yo estudiaba en la universidad. Puedo considerarlo así con palabras simples. Fue feo. Se apagaban las luces, los terroristas detonaban las torres de la luz, no había luz y además uno vivía en zozobra y bueno, de miedo. ¿Dónde vivía en esa época y cómo describiría la situación dentro de sus comodidades? Yo vivía en Azángaro y también en Ayaviri, estaba empezando a trabajar y entonces en los mejores momentos se iba la luz, ya la gente temprano iba a su casa, escuchabas noticias de que han matado alcaldes, han derrumbado puentes y así buscaban autoridades. ¿Cómo afectaron las actividades terroristas en su vida cotidiana y la de su familia? Al de mi familia, incluso yo podría decirte que mi papá ha sido amenazado con volantes así debajo de la casa, nos han puesto así papeles con manuscritos diciendo que te estamos buscando, que lo iban a matar y que le pedían cupos, dinero, y como mi papá no quería eso, entonces se iba, o sea, no, ya no dormía en la casa, se iba a otras casas a dormir. Para concluir este trabajo, argumentaremos si la respuesta del Estado y la sociedad frente al terrorismo fue la adecuada. Como datos específicos extraídos de la sección 3, tomamos el análisis de Gregori sobre las carencias estructurales y la ineficiencia de la respuesta estatal inicial, que priorizó la represión sobre el desarrollo. Asimismo, de la sección 4, incorporamos los testimonios de Marco Moreano y Sonia Mita, quienes nos permitieron constatar a través de sus vivencias sobre la extorsión y el miedo cotidiano, que la sociedad civil quedó en una situación de indefensión absoluta, ante la audiencia de una estrategia de inteligencia eficaz. Basándonos en esta información, sostenemos que la forma en que se presentó el problema no fue la adecuada. El Estado careció de una visión integral que combinara la firmeza democrática con la atención a las necesidades sociales en las zonas más olvidadas, dejando al ciudadano común como la principal víctima del conflicto. Como alternativa de solución, planteamos que el Estado debió priorizar desde el inicio una presencia institucional que garantizara derechos básicos en las provincias, cortando así el eco de los discursos extremistas. Hoy, la lección es clara: la estabilidad democrática es un esfuerzo compartido, la memoria histórica construida con el rigor académico de las fuentes analizadas y las voces reales de los sobrevivientes es nuestra herramienta principal para evitar que la desigualdad y la intolerancia vuelvan a fracturar nuestra sociedad. La paz no es solo la ausencia de armas, sino la presencia constante de un Estado justo e inclusivo para todos los peruanos.